Figuras públicas que deshumanizan a los migrantes, a las diversidades sexogenéricas, a pueblos originarios y a otros grupos minoritarios. Retóricas que convierten a esos grupos vulnerables en el enemigo, en un peligro. En el pasado han conducido a tragedias catastróficas y a crímenes de lesa humanidad. Entre ellos el que se recuerda cada 27 de enero, la persecución y exterminio sistemático de la población judía en Europa entre 1941 y 1945. 76 años después, vivimos el regreso de esa retórica de odio, de una ultraderecha radical, de un nuevo fascismo. Fuimos conscientes de que estaba ganando terreno, una vez más, un discurso de total miedo al otro. Creo que hay que distinguir distintos tipos, en este caso de corrientes de derecha, porque hay unas que son simplemente extrema derecha y al mismo tiempo hay desde hace un buen rato lo que son neofascismos abiertos y creo que están bastante localizados, pero en relación con lo que me dice del Holocausto, en algunos lugares donde ha surgido con fuerza el neofascismo y curiosamente se habla poco de estos casos e incluso se llegan a solapar por algunas potencias occidentales. Uno muy llamativo es el de Ucrania, a raíz del llamado Euromaidán de 2014. En algunos de los países del Báltico se formó durante la Segunda Guerra Mundial un grupo llamado Hermanos del Bosque que colaboró con los nazis y participó también en el exterminio de judíos. Y recientemente, curiosamente, dentro de Europa, y no me refiero a los países un poco derechizados como Hungría o Polonia de Europa, de alguna manera se los estaba reivindicando como héroes de la libertad por el hecho de que habían luchado contra la Unión Soviética, ¿no? Yo creo que en este caso nos referiríamos ya más a grupos de derecha o extrema derecha. Los hay efectivamente con relativa fuerza en varios países europeos e incluso hay en Estados Unidos. Creo que más que estar vinculados en este caso al neofascismo, estos grupos creo que son básicamente nacionalistas en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que se le da una connotación peyorativa al nacionalismo y más positiva patriotismo como amor a la patria, sobre un discurso de tipo nacionalista, y ahí entra lo que usted me menciona, que puede llegar hasta expresiones de xenofobia. Creo que hablar de discursos de odio viene un poco de lo que se llama hate speech en inglés. Se puede considerar discurso de odio si hay alguna forma de incitación a la violencia contra estos grupos. No estoy seguro que sea así en todos los casos. Una parte de estos discursos, en todo caso, que pueden dar en la xenofobia o en formas fuertes, digamos, de nacionalismo, tienen que ver con una rivalidad entre las élites, entre élites nacionalistas y élites globalistas. Y era el caso, digamos, del enfrentamiento entre el nacionalismo muy marcado de Trump con Make America Great Again y otros grupos como el que acaba de regresar al gobierno, que es de tendencia mucho más globalista, y en eso de alguna manera un poco se llevan entre las patas a la sociedad. Una retórica que construye al enemigo en la figura del migrante, pero también del homosexual, de las mujeres feministas, de los afrodescendientes, del otro. Creo que no es, digamos, no es tan nuevo. Ya los griegos, digamos, ese enemigo era el bárbaro, en realidad era el bárbaro, ¿no? La persona que era vista como no civilizada y por ende bárbara. Creo que en los casos que me menciona, digamos, el problema más allá del discurso de odio es que se traduzca en discriminación. Es decir, el problema es cuando se traduce en acto. Actualmente en Polonia hay 30 declaraciones de zonas libres de LGBT y en la India está la ley de ciudadanía que excluye tajantemente a población no hindú y en especial a musulmanes. ¿Cómo entender la aceptación e identificación de un porcentaje de la población frente a este tipo de retórica? Pensando también en el 40% de la población que votó nuevamente por Trump.
me parece legítimo que una parte de la población no comparta forzosamente lo que puede entender como valores cosmopolitas de disolución de todos los límites, todas las fronteras, etcétera. Hay toda una franja de la población que sufre los efectos de la globalización, pero no se siente representada forzosamente en grupos de izquierda. Estoy hablando de trabajadores, incluso, trabajadores blancos, etcétera, ¿no? Que son muchos de los que votaron por Trump. Puede pasar en Polonia, puede pasar en Hungría, puede pasar con el Frente Nacional en Francia. Y creo que siente que de alguna manera la globalización afecta a sus intereses, pero no encuentra alguna forma de canalizar ese descontento que no sea justamente a través de estos sectores de derecha. En Estados Unidos, digamos, las grandes ciudades son demócratas, pero la gente del interior del país que vive de otra manera la globalización se inclina por estas alternativas de derecha y repito, que pueden verse como conservadoras